Nunca quise traicionarte, créeme. Arriesgaste mucho salvándome. Hacerlo a sabiendas de que con eso condenabas a tu padre. Nunca lo olvidaré. Fuimos muy ilusas pensando que podríamos escapar. La traición se paga. Siempre. ¿Cómo no? ¿Algún problema? Solo he venido a informarte que el prófugo sigue desaparecido. Yo lo echo en falta más que usted. No necesito que me lo recuerde. También recuerda que encubrir una fuga es un delito grave, ¿verdad? Voy a pedirte que te marches, Hugo. Y yo que no te entrometas. Esto no es asunto tuyo. Te equivocas. Todo lo que le hagas a Alejandra me lo haces a mí. A tu mujer le encantaría oír eso. Hugo, voy a pedirte que no aparezcas por aquí nunca más. Señorita, dígale a su marido que no voy a parar hasta encontrarlo. Por favor. Gracias. Dásela a Saludí. Yo solo he hecho lo que tenía que hacer. ¿Por qué a Hugo no le basta con destrozarnos la vida? ¿Por qué tiene que verlo muerto? Tu marido sabrá ocultarse. Es un militar con experiencia. Tienes que confiar en él. Ojalá supiera que está bien. Si no te ha escrito, es para no ponerte en peligro. No porque le haya pasado algo. ¿Tú crees? Estará a salvo. Se habrá instalado en Francia o en Portugal. Imagina que está haciendo la luna de miel que tendríais que haber hecho los dos. Deja que te invite a comer. ¿Por qué no? ¿Cómo estás? Bien. Trabajando. ¿Tú? ¿De vacaciones? Hugo ha venido a asustarme. Fernando me ha ayudado a echarlo. Gracias. No tienes que molestarte. Si mi hermana necesita ayuda, aquí me tiene. Claro. Bueno, tengo que irme. Tengo el guiso hecho. No te preocupes. Tengo mucho trabajo, de verdad. Pero gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Por todo. Han encontrado el Cázar. Lo traen detenido a Madrid, si me disculpas. Quiero estar allí para recibirlo. ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué demonios es esto? No es él. Aviso justiciado a un muerto. ¿Dónde está Fernando Alcázar? Ahí. ¿Cómo ha podido prestarse a semejante ignominia, coronel? Hay que demostrar que la insubordinación se paga. Que sea de Alcázar lo que Dios quiera. Pero su muerte tiene que dar ejemplo. Y esto da ejemplo. Nuestro deber es cumplir la ley, no ir dando lecciones. Fernando está vivo. ¿Qué dices? Todo ha sido un montaje. Lo sé de primera mano. Al gobierno le caían demasiadas críticas por la fuga y han decidido tirar por un camino más corto. Parece un milagro. Pero entonces no podrá volver. Bueno, Con su identidad nueva sí podría. ¿Verdad? por ahora esta mentira le mantiene a salvo.
El Estado ha dado por cerrado el caso. Gracias. ¿Te quedas a cenar? Por favor. El otro día te vi con una morena muy guapa. No sabía que tenías novia. Nieves. Es una amiga. Estuve a punto de acercarme, pero Mercedes prefería que nos molestásemos. Sé quién le hizo el pasaporte y quién conoce su nueva identidad. Beneficios de moverse por los bajos fondos de Madrid. ¿Qué nueva identidad? Solo si me das algo a cambio. Estoy seguro de que ya sabes lo que quieres. He tenido colaboradores que me han ayudado a relacionarme. Como don Agustín de la Torre. ¿Cuál era la función exacta del señor de la Torre? Por un precio me ayudaba a relacionarme. Sabía vender muy bien las posibilidades del extraperlo. La mayoría de estos hombres llegaron a mí a través de él. Llamo a declarar a don Agustín de la Torre en primer lugar y con urgencia. Si hay algo de lo que me arrepiento, Mercedes, es de haber salvado vuestro matrimonio cuando Fernando quiso el divorcio. Que Dios me perdone, pero no pienso cometer el mismo error 2 veces. ¿Cómo puedes decirme esto? Tú no quieres huir del banco, ni quieres huir de la política. Lo que quieres es apartarle de Alejandra y de todos nosotros. Llevas años intentándolo. Pero por muy lejos que te lo lleves, él nunca te querrá como quiere Alejandra. Ya va siendo hora de que lo asumas. Y no te olvides de llevar eso al banco. Nunca perder tanto dinero me ha dejado tan tranquila. Sí, sabía que todo eso era un fraude. ¿Y los participantes estaban informados? Me encargaba personalmente de informarles de los beneficios que obtendrían gracias al truco. ¿De quién estamos hablando? ¿Con quién contactó primero? Con Aurelio Lerux, hijo del presidente del gobierno. Respondió muy favorablemente a la oferta. Queríamos instalar la ruleta reabriendo casinos cerrados por ley. ¿Y ese contacto? ¿Lo consiguió usted solo o necesitó de otra ayuda? Yo solo. Deje que diga algo antes de continuar, por favor. Soy el único responsable de mis actos. Nadie de mi entorno conocía nada de esto. Mentí deliberadamente a mi hijo para ocultárselo. Porque sabía que él nunca toleraría un negocio ilegal. Nunca. También quería decirte que tenías razón. He sido muy ingenuo. Demasiado para hacer política. Y sé el valor que le dabas a mi carrera. Pero hoy he dimitido. Tú y yo vemos la vida de manera distinta. Tenemos valores muy diferentes. Hemos chocado en el pasado. Y volveremos a hacerlo. Pero no lo olvides. Estoy muy orgulloso de ti. Porque ese beso me ha sabido a despedida.
familia está pasando por momentos difíciles. Lo sé. Está en todos los periódicos. ¿Cómo voy a contarles? He conocido a un hombre maravilloso en el viaje. Me quiere como nadie me ha querido. Quiere que me vaya con él a Londres. Espero que seáis tan felices como yo. No mentiría. Pero no vas a dejarles por mí. Lo he sabido nada más verte. Jesús, ¿qué haces? Jesús, déjame. Jesús, déjame, ¿qué haces? Fuiste tú. ¿De qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando. Déjame, por favor. ¿Por qué la vendiste? ¿Qué te había hecho? ¿Qué te había hecho? ¿Eh? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te había hecho, Nieves? Jesús, ¿qué haces? Jesús, déjame. Jesús, por favor. Jesús, ¿qué haces? Déjame, por favor. Jesús, ¡Suéltame! por favor. Jesús, por favor, déjame. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Dios mío. Mercedes. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Unos hombres me han atracado y me han robado el dinero. Ahora que has dejado la política, ¿podrías acompañarme más a menudo? Claro que sí. Alcázar se hace llamar Roberto Roldán Montañés. Y toda la documentación está a su nombre. Así que ya sabemos a quién buscar.